Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos en Night Podcast y vamos a hablar de Leonardo da Vinci, extraterrestre, alienígena. Vamos a saber más de la historia de él. Acompáñenos. Les hablan esta noche Diego Bolaños y me acompaña Felipe Monastoque y Fabián Ibáñez. Comencemos. Así es, el título para esta noche que queremos darle para empezar a abordar los temas más conocidos y la biografía, una pequeña biografía acerca de Da Vinci es Leonardo da Vinci, un visionario de la ciencia. Entonces, empecemos. Pintor, inventor, escultor, arquitecto, ingeniero, astrónomo. Clasificar al italiano Leonardo da Vinci es en una sola disciplina es una tarea imposible. Su figura encarna perfectamente el ideal del hombre del Renacimiento y su expresión deriva como sinónimo de polimatía o sabiduría, aplicada a diversos campos de arte y de la ciencia. Como inventor, dejó trazadas las ideas de lo que luego serían dispositivos y aparatos tan dispares como el paracaídas, el helicóptero y el tanque. Aunque el nivel tecnológico de su época hizo imposible que los viera convertidos en realidad, sin duda su legado más universal está en el campo de la pintura. Obras magnas como La Última Cena, La Dama de Armiño, La Mona Lisa han quedado relativamente eclipsadas por la dimensión de su cuadro más famoso, la Gioconda, la anteriormente mencionada La Mona Lisa, expuesta en el Museo de Lavro de París y convertida en un auténtico icono popular. Bien, Leonardo nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una campesina y de Serpiero, un rico notario florentino, frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables durante esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Leonardo demostró desde muy joven un gran interés por entender las leyes de la naturaleza y aprovecharlas en la creación de sus inventos. Diseñó o mejoró una gran cantidad de artilugios de todo tipo, desde máquinas de guerra hasta objetos de uso cotidiano, incluso artefactos que en aquel tiempo parecían de ciencia ficción, como máquinas voladoras, carros, automóviles o trajes submarinos. La colección más completa que se conserva de sus inventos es el Códice Atlántico, cuya edición original se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán y consta de 1751 dibujos. Listo, pero a lo que nos interesa, lo que fundamentalmente nos trae aquí, es que a lo largo de la vida de Da Vinci hubo una época, más exactamente entre 1476 y 1478, que no hay registro de nada. ¿Qué pasó con Da Vinci? Entonces, la pregunta con la que empezaremos este podcast es: ¿por qué desapareció Leonardo da Vinci durante 2 años de su vida? Vamos a empezar con lo que anuncian muchas teorías y documentales que vemos por ahí. Eh, hay muy pocas fuentes primarias que registran las actividades. Diferentes programas de televisión y varios documentales tienen varias teorías. Uno detalla su descubrimiento de extraterrestres en una misteriosa cueva sobre la que escribió en sus cuadernos. ¿Qué sabemos con cierta certeza? En abril de 1476, mientras trabajaba como aprendiz del artista ingeniero Andrea, Leonardo fue acusado de participar en sodomía con un prostituto en Florencia. Después de una investigación por parte de los funcionarios de la ciudad, Leonardo pudo haber cumplido 1 o 2 días de prisión. Este era un cargo grave, pero el caso fue desestimado debido a que uno de los hombres acusados era miembro de una familia prominente. Después del caso legal, Leonardo dejó el taller y abrió su propio taller en Florencia. Se dice que recibió un encargo en el 78 para pintar un retablo en una capilla, pero no hay evidencia de que haya iniciado el proyecto. Entonces, ¿dónde estaba Leonardo durante estos años desaparecidos? Lo más probable es que estuviera en su propio taller en Florencia hasta que partió en Milán. Pero también hay fuertes declaraciones, fuertes teóricas, de que el hombre se perdió en una cueva alrededor de 2 años. Pero lo más curioso, lo más extraño, cuando salió de esta cueva, empezó a realizar todos los planos de las máquinas
que si bien ya mencionamos, fueron adelantadas en su tiempo. Entonces, compañeros, para iniciar esta charla les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasó en esos 2 años y por qué? Yo siento que fue abducido, si le soy sincero. O sea, todo lo que hizo, ¿Por las qué? creaciones que hizo. O sea, primero hagamos un contexto. Todas las creaciones que hizo ese man, ¿sí? O sea, a nivel que ya estaba muy adelantado para su época. Incluso actualmente, muchos de los prototipos que él utiliza, que se utilizó directamente, bueno, que él utilizó, son utilizados hoy hasta por la NASA, ¿sí? Empezó a crear desde su época cosas que se movían solas y eso ya es algo demasiado, demasiado adelantado, hasta miles de años adelantado a su época. Y también era un artista, o sea, aparte del man ser inteligente, tenía sus dotes artísticos y era un man muy completo, ¿sí? Puede ser que antes ya lo empezara a demostrar, pero a tal magnitud, denso. Entonces yo siento que o una de dos, o se abdujo o algo más allá de lo normal, algo paranormal pasó, porque es muy raro que exista alguien así en el mundo y no ha vuelto a aparecer alguien de esas capacidades en todo este tiempo. Porque después de tantos años de su muerte, hoy seguimos hablando de él. Bueno, pues buenas noches para todos. Yo, por otro lado, soy más de la teoría de que el hombre al entrar en esa cueva encontró un punto, digamos, de salto en el tiempo. No tanto pues de que lo hayan abducido, de que se haya encontrado con un alien y todo eso. Yo siento que más bien preciso. Da Vinci se metió a una cueva y pues puede que haya viajado en el tiempo actualmente porque pues se tienen pruebas pues de que estos viajes podrían existir, todo esto. Y lo que decimos, todo de lo que Da Vinci plasmó hoy en día está hecho. Digamos, él llegó con como decía Pipe, salió de la cueva y llegó con planos de una bicicleta ya con cadena, con piñones, con platos. Entonces me parece a mí que lo más acertado, a mi parecer, es pues que el hombre viajó en el tiempo, vio cómo eran las cosas ahorita, listo, dibujó todo y se volvió a su época y lo plasmó todo. Esa es yo creo que eso fue lo que pasó. Pues obviamente ciencia y todo eso nos dice, no, 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 pero yo creo que es como la más acertada pues para que alguien esté tan avanzado en ese tiempo donde lo que más gobernaba era la iglesia. Entonces, no lo sé, amigos. No sé qué más piensen ustedes de eso. Puede pasar, puede ser que haya pasado porque hay algo que pasó denso. O sea, si colocamos el contexto de Don Da Vinci, que es, hagamos un contexto de lo que él realizó, que fue su última cena, ¿sí? Vamos a hablar de una teoría un poco conspirativa aquí para nuestros oyentes, una teoría conspirativa religiosa. En cuanto a que dicen que él en sus pinturas respecto a la religión daba indicios sobre dos cosas. La primera decían que él mostraba que Jesús tuvo un hijo y la segunda que la esposa de Jesús era María Magdalena. Entonces, esa es una situación densa porque directamente si vamos a todos los relatos bíblicos, vemos que Jesús nombra a María Magdalena como compañera. Y realmente en esa época decir que es su compañera era decir que significaba que era su esposa, su amante, ¿sí? Y por eso es que hay muchas conexiones diversas a este tema. Entonces quiero saber qué opina Fabián sobre esto. ¿Opina que esto puede ser real, que Da Vinci nos dejó este tipo de mensajes relatados en sus obras, o puede ser algo ya sacado demasiado para la ficción? Y otra de las teorías conspirativas que tienen en contra la Iglesia Católica y pues su gran jerarquía que tiene actualmente. No, pues yo creo que sí. A ver, el humano siempre se ha caracterizado porque si hay algo desconocido, ya tienen que sacarle 30 teorías conspirativas de que no, es un alienígena, es un reptiliano, 30 cosas de esas. Entonces, la verdad, o sea, si el hombre le gustaba mucho, digamos, en sus pinturas, poner, no sé, letras, hacer formas, como quien dice sus mensajes subliminales, que pues a día de hoy no se ha llegado a saber por qué.
Pero yo creo que también se ha exagerado un poco, ¿sí? O sea, hay veces que ponen, digamos, no sé, en los ojos de la Mona Lisa aparecen, no recuerdo bien qué dos letras eran, creo que eran una C y una B. Entonces ya que eso es que el mundo se va a acabar en yo no sé qué, o sea, me parece que ya lo exageran mucho, ¿sí? Puede que para él haya significado algo, no sé, unas iniciales de algún nombre o algo así, pero el humano lo toma siempre a lo peor. Entonces yo creo que sobre todas estas teorías, digamos, de María Magdalena, lo de la Mona Lisa y todo eso, yo creo que sí ya es porque se exageró. ¿Tú qué opinas, Pipe? Sí, pues eh, yo estoy, digamos que tengo como un pensamiento ahí dualista, por así decirlo, porque a veces digo lo mismo, la gente como que por el afán de querer demostrar o crear conspiraciones, pone cosas donde no debe, ¿sí? Digamos que también en muchas pinturas atrás de los años, creo que después una pintura también, fueron las primeras que pintó Da Vinci, que fue la anunciación de que María iba a tener a Jesús. En un futuro se dieron cuenta que si se pasaba esa pintura por rayos láser, el ángel desaparecía. Entonces decíamos, uff, decía la gente, uff, pero ¿por qué? Digamos que esa pintura fue en conjunto y la terminó Da Vinci. Pero entonces hay muchas teorías conspirativas. Entonces, lo que yo a mí se me hace extraño es que el hombre, o sea, la teoría de la cueva es muy fuerte, pero hay muchos que dicen que no, que el hombre se perdió por allá en Florencia, Italia, en su taller encerrado, y lo que hizo fue crear todos esos dibujos, crear todos esos planos que luego se dieron a dar a la luz. Lo que sí me parece un poquito extraño es que esos planos son demasiadamente adelantados para esa época. O sea, es que todo el mundo dice, o sea, esos planos son alrededor de 1400, casi inicios de 1500, donde el boom del Renacimiento, por decirlo, era la pintura y la escultura, que pues se creó todo y que estaba dominado, o por así decirlo, por la religión, que era como el poder que tenían sobre las esculturas y sobre las pinturas. Eso, mejor dicho, tenía que ser o escenas proféticas de la Biblia o que el mismo Papa, los mismos monseñores mandaban a hacer a sus iglesias. Entonces, esas, de un momento para otro salir con planos de ya un carro, máquinas de guerra bélicas, porque también creo muchas máquinas, aparatos, por así decirlo, para la guerra y para todo eso. Entonces, era muy adelantado para la época. Decían, pero ¿cómo? O sea, el hombre era muy brillante. Entonces, o era un visionario, que digamos que sí han habido muchos, no tanto con la capacidad de él, o en esa época, esos 2 años que no se tiene registro del hombre, y la fuerte es la cueva, o viajó en el tiempo, porque digamos que hay casos de viajeros en el tiempo. Sí, digamos que como dijo Fabián, hay muchos casos y se tiene, pues no en 100 confirmado, pero pudo ser. No sé qué piensas, qué más hay de teorías así que nos puedas comentar, Fabián. Sí, digamos que también algo que me llama mucho la curiosidad es, pues como ya dijeron ustedes, la época renacentista era donde la iglesia gobernaba casi todo, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a mirar, pues los pintores de esa época, todos pintaban, no sé, a Jesús, a Dios, cosas así muy religiosas, las iglesias, todo lo que los curas de ese tiempo mandaban a hacer. En cambio, acá viene lo curioso, Da Vinci cuando niño no le gustaba pintar. Se dice que a él no le gustaba, que casi no lo hacía y todo esto, y que cuando creció, cuando ya alcanzó su etapa de madurez adulta, su primer trabajo, él lo que hizo fue no hacerlo de siempre, lo que les digo de hacer algo religioso, sino lo que hizo fue hacer a la Medusa, la que conocemos de la cultura griega, es decir, una mujer con culebras como cabello. Y el papá de Da Vinci quedó tan atónito porque decía que las serpientes de la pintura se movían. Entonces eso también es como una pequeña teoría que abre paso a que en realidad Leonardo da Vinci era o un extraterrestre o un reptiliano. Es una de las teorías de conspiración, digamos, más locas, pues, que ha hecho el humano, pero que últimamente tomó mucha fuerza, ¿sí? O sea, si nosotros ahorita miramos programas documentales, en la mayoría van a decir que el hombre podía ser una de estas dos especies. Siempre nos van a afirmar, bueno, en la mayoría de casos, que no era humano, al menos completamente, porque también nos pueden decir que es hijo de una alienígena y una terrícola. Entonces, pues es por lo mismo, porque es que Da Vinci operaba a un nivel mucho más alto que cualquier otro humano, pues de esa época, lo cual nosotros sabemos que es totalmente cierto.
Y también, pues para enlazarlo un poquito con la Gioconda o la Mona Lisa, lo que les mencioné anteriormente, o sea, se dice que en realidad esta pintura es un conjunto de códigos y de pistas, como ya sabemos, pues en los ojos tiene números, tiene muchísimos más detalles. El caso es que, según los expertos, si nosotros detallamos todo esto, esta pintura podría demostrar el origen extraterrestre, pues de Da Vinci. No sé ustedes qué opinan, si ustedes creen que esto puede ser posible, de que el hombre era muy adelantado debido pues a que era o alienígena o reptiliano y ya contaba pues con un conocimiento muy superior y una tecnología muy avanzada. Pues yo creo que el man si era de otro planeta, si le soy sincero, y a todos nuestros oyentes. Porque, o sea, si ustedes se ponen a pensar, es un man que primero es de la nada, un creador, un inventor desde pequeño, tenía tanto coeficiente intelectual. Y un genio así no se vuelve a ver en años, en miles de años, una vez cada siglo o cada milenio. Y es un man que deja códigos, pistas que todavía hoy son enigmas, ¿sí? A pesar de todos nuestros inventos, a pesar de ahorita tener internet, tener tantas cosas, son enigmas que se vuelven cada vez más complejos y que con el pasar de los años van a quedar siempre en la mente. Entonces yo creo que son enigmas que un humano normal no podría resolver, que solo podría resolver bien sea un extraterrestre, un reptiliano, alguien de otra raza humana o un híbrido, ¿sí? Un humanoide puede ser, una mezcla de un humano con algún alienígena o algún reptiliano que sea de la misma estirpe de Da Vinci. Esas son cosas que podrían pasar y no sabemos. Es que es eso, el hombre era muy polifacético, o sea, es que el sentido que era pintor, escultor, inventor, físico, filósofo, o sea, biólogo, era, o sea, un hombre que al día de hoy, ¿cómo? O sea, son desempeñarse y tan de buena manera porque pues en todos los campos dejó una huella, dejó una, como que un legado. ¿Verdad? Decir eso, como, pues, ¿cómo es posible que exista un hombre tan polimático, como creo que polifacético? Es eso. Entonces, a veces pongo a pensar, y es que de verdad los inventos, ni siquiera la misma, decirle la época, daba para crear lo que él inventaba. O sea, sí, era muy, 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 muy adelantado. Entonces, digamos que es muy curioso en nuestro parte. Y toca mirar bien, porque hay la teoría fuerte pues, del viaje del tiempo, de que fueron los aliens que lo hicieron. Sí, digamos que eso ha pasado años, años, porque pues eso son más, muchísimos años donde se ha hecho el estudio, las pinturas, la Mona Lisa, la última cena, las esculturas, todo lo que el hombre de Vitruvio, y ese es lo otro que también tiene Da Vinci, ¿no? Que el hombre, pues, bien cuerdo que era, no estaba, ¿sí? O sea, porque se dice que el hombre, que otro de los grandes trabajos que tiene es el hombre de Vitruvio, pero ¿cómo pudo crear un plano casi en 3D anatómico del hombre con todas sus partes? Creo que es casi un hecho, eh, es que él, ¿cómo se llama eso? Biseccionaba con personas muertas. Entonces iba, las sacaba de la morgue, por así decirlo, porque decía que él tenía el taller cerquita a una, no me acuerdo, se me fue el nombre, ¿cómo se llama eso? Y sacaba el cuerpo y lo que hacía era diseccionar, abrirlos y mirar cómo funcionaba el sistema de todos ellos. Entonces los abría, miraba cómo funcionaban los órganos, cómo estaban puestos, cómo estaban todo. Y así fue, pues, que pudo realizar el hombre Vitruvio y muchas más, porque él tiene muchos planos hasta de, creo que hasta de robots, creo que alcanzó a hacer. Es que son cosas muy, muy adelantadas. Entonces, ¿qué más tienen para comentar acerca de esto, muchachos? Bueno, pues ya como para finalizar con el tema, digamos pues con Da Vinci ya su historia, porque es que es algo muy extenso. Si nosotros quisiéramos poner a prueba pues todo lo que ha pasado, todas las teorías, todo lo que se dice, realmente no acabaríamos nunca. Entonces ya pues para acabar con esta parte, pues les quería dar unos pequeños datos a ustedes y a los oyentes de Da Vinci, empezando pues que precisamente como lo hemos mencionado en todo el podcast, el hombre no tenía un apellido real, ¿sí? O sea, todos lo conocemos, nos referimos a él como Da Vinci, pero la verdad es que Leonardo no tenía pues un apellido. El Da Vinci literalmente significa De Vinci, o sea, la ciudad natal de él.
Eso era algo pues muy común en esta época renacentista, digamos que era el nombre acompañado de donde venía. Entonces ese es el primer dato que tengo para ustedes. El segundo es que Leonardo nació fuera del matrimonio. Sus padres, pues como ya dijimos anteriormente, eran un rico notario florentino y su madre era una joven campesina llamada Caterina. Y la madre de Leonardo se casó con un artesano poco después del nacimiento de él. Entonces, digamos que pues hubo mucho problema familiar en su infancia. No sabemos si esto de pronto haya podido aportar o afectar en un futuro a Leonardo. Como tercero y el que me parece a mí el más chévere es que Leonardo no recibió educación formal. Sí, obviamente nosotros pues pensaríamos que por su genialidad, sus planos, todo esto, pues nosotros decimos un manancito tuvo que haber estudiado, pero de todo. Y la verdad es que no. Leonardo nos sorprende porque él no recibió mucha educación formal. Digamos que aprendió los conceptos básicos para leer, escribir y alguno que otro plano, por decirlo así, de aritmética. Pero gran parte de su profundo aprendizaje llegó pues cuando él ya era adulto, digamos cuando aprendió latín, que era pues el idioma de la gente erudita, de los académicos en ese momento, y todo eso lo aprendió fue por su cuenta, ¿sí? No porque lo haya estudiado ni nada. Se dice que más o menos a la edad de los 30 fue que el hombre ya empezó a aprender matemática avanzada, que pues era algo que le apasionaba. Acá ya no me meto de lleno a lo que les mencionaba anteriormente y es que el hombre no pintaba mucho, ¿sí? O sea, Leonardo es considerado uno de los mejores pintores de todos los tiempos, sus obras han sonado en todo el mundo y de hecho, pues para ser un pintor hizo muy poco, solo tiene 17 obras sobrevivientes, pues son unas muy conocidas, pero tampoco son tantas porque hemos visto artistas que tienen más de 100 pinturas, entonces digamos que él no. Entonces de niño no le gustaba pintar mucho y de adulto, pues debido a su mente activa, él siempre estaba ocupado con investigaciones, digamos que pues él en su locura se lo pasaba dibujando planos, haciendo cosas de ingeniería y se dice que pasaban muchos años en los que él no aceptaba ningún trabajo que tuviera que ver con pintura. Entonces eso también me parece que es un poquito importante mencionarlo, pues para que veamos eso. Y por último, yo creo que se dice que a él le encantaba el cuerpo humano, tenía una fascinación gigante por el cuerpo humano, por la anatomía y por descubrir sus secretos. Esto es un poquito de lo que alimenta la teoría de que el hombre era un extraterrestre porque era alguien muy interesado en el cuerpo humano, en su aspecto físico, en, mejor dicho, todo, a estudiarlo a fondo. Entonces, o sea, el hombre se dice que llegó a realizar hasta 30 disecciones humanas en hospitales, ¿sí? Entonces, él ya convirtió la anatomía en un área de estudio propia y pues independientemente de si esto influyó o no en su trabajo artístico, desde el principio siempre estuvo muy enfocado en aprender del cuerpo humano, del cerebro, el corazón, los pulmones, etcétera, el núcleo de vida, los nervios, mejor dicho, de todo. Entonces no sé si ustedes tengan algún aporte que dar acá en esta pequeña parte pues de los datos o si pasamos directamente con la siguiente parte. Pasemos con la siguiente parte. Esto vamos a hablar sobre los alienígenas. ¿Ustedes creen realmente que actualmente existen, que ya nos dejaron a nuestra suerte? Cuéntenos, ¿qué opinan ustedes sobre los alienígenas, los viajes en el tiempo? Vamos a hablar sobre este tema como segunda parte del podcast. Listo, sí, nuestros queridos oyentes, pues como dijo Diego, en esta parte del podcast vamos a hablar primero que todo, pues de los alienígenas, que es algo que va muy ligado a la historia de Da Vinci. Segundo, los viajes en el tiempo, que es algo también muy importante. Y tercero, sobre si nosotros hemos vivido alguna vez, no sé, algún contacto alienígena, si hemos visto algo que nos haga pensar que existen, si hemos visto algo que no, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, yo quisiera preguntarles, queridos compañeros y queridos espectadores, claro que sí, para que nos dejen en el chat, en la descripción los estamos leyendo siempre. ¿Ustedes creen en los alienígenas? ¿Creen que hay una vida en este universo, una vida aparte a la nuestra, o creen que estamos solos? Yo soy fiel creyente de que no estamos solos en el universo. Desde esas épocas, del Renacimiento, los grandes pensadores, los grandes, digamos que, por así decirlo, de la época y así progresivamente, en las siguientes épocas, soy fiel creyente de que no estamos solos en el universo.
hay muchas teorías de que avistamientos y todo eso. Un ejemplo claro también de las teorías, sí, creo que el área 51. Dicen que eso, el área 51 pues, de los Estados Unidos tiene muchas cosas ahí. Digamos que no dicen no, pero tampoco dicen sí, como cuando, sí, al menos en ese caso, de la vida ajena a la Tierra. Y los viajes en el tiempo, uff, sí, hay muchos, o sea, creo que buscan YouTube, aunque son de estos sí muy conspiranoicas, pero vamos que hay casos que uno se pone a pensar y dice, bueno, como que en ciertos casos sí, pero ¿cómo? Entonces, yo creo que yo soy algo escéptico en esas cosas, pero en viaje en el tiempo y en el caso de los aliens sí, digamos que sí soy fiel como que creyente de eso. Listo, Pipe. ¿Tú qué opinas, Yo, Diego? yo por otro lado, sí, sí, soy fiel creyente. Creo que en el podcast hace sentido que soy fiel creyente de los aliens y más que todo que una vez, bueno, no sé si fue más que todo alienígena, pero sí fue algo un poco más sobrenatural que me pasó. Una vez que fui a la Peña de Huayca, fuimos pues con unas amigas, unos amigos, y en ese momento pasó algo denso, que es que cuando todos estábamos subiendo, en un momento todos, absolutamente todos nos caímos al mismo tiempo y en un momento como que se sintió como algo extraño, como un viento que nos empezaba a tumbar, pero, pero se sentía más que todo como si fuera una presencia, ¿sí? Eso fue un poco denso y cuando llegamos a la cima de la peña logramos, logramos armar el, el camping y de esta manera pues todo se sentía muy denso, pero ya después de un momento todo empezó a establecerse, pero esa fue la parte más densa que me ha pasado. Listo, te adelantaste un poquito, pero bueno, por mi parte, pues, ¿qué les dijera yo? Yo también soy fiel creyente a que no estamos solos, pues, en este mundo, en este universo, porque es algo muy grande, somos algo realmente pequeño. Entonces yo creo que sí existen otros tipos de vida, no sé si más avanzada que nosotros, probablemente sí, pero sí, la verdad yo creo que sí es posible. También puedo creer que pueden estar entre nosotros, o sea, como mirando toda la vuelta. Eh, entonces yo creo que sí. Y sobre los viajes en el tiempo, yo también creo que sí, porque pues sí, he visto varios documentales, he leído varias cosas donde hay pruebas, sí, o sea, hay bastantes pruebas, digamos, por allá una foto en 1800 y pico y un hombre ya con un celular de mano. Entonces, como el hombre viajó viajó en el tiempo. Entonces yo creería que efectivamente, ¿cómo? No sé. No sé porque eso pues, todo el mundo dice una cosa diferente, no se ha demostrado, pero yo creo que esto sí es posible. Entonces ya, pues para contarlo de parte anecdótico, de si he tenido algún contacto o algo así, pues realmente han sido dos. Una pues fue cuando yo era muy pequeño, por ahí de unos 12 años, me acuerdo que era un diciembre de en la noche, y es de eso de que tú ves algo pasar súper rápido en el cielo y miré y era un punto blanco, pero se movía de un lado para otro, como en zigzag. Entonces iba derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, súper rápido. Y de un momento a otro, ¡pum!, se desapareció. Entonces, pues obviamente un avión no puede ser, porque un avión no va, vuelve, va, vuelve. Entonces no es, obviamente una estrella tampoco, porque la estrella no se va a mover así. Entonces, pues yo creo que sí puede ser algo parecido, pues a un ovni, algo así. Y la última sí fue reciente, y de hecho esa fue con Pipe. Estábamos en el mismo lugar que dijo Diego, en la Peña de Huayca, que Sí, pues señor. es conocida por sus avistamientos, sus cosas alienígenas y todo eso, pero lo hablaremos en otro podcast más adelante. Eh, bueno, eso fue este año. Básicamente nos fuimos a acampar con los muchachos y listo, toda la noche muy normal. Digamos, yo sí vi en algunos momentos, pues porque estábamos totalmente a oscuras, no teníamos fogata ni nada, pero yo sí veía que algunas se veía como un destello en el cielo que pasaba muy rápido. No sé si Piper alcanzó a ver,
pero entonces pues eso fue como No. el primer cosito que yo vi así como para decir, uy, zonas acá hay aliens. Y el otro sí ya fue el que, yo lo admito, yo me asusté porque, bueno, ya estábamos durmiendo, todo muy normal, y fue en dos partes. Uno fue como, si no estoy mal, como a la 1 de la madrugada, que se escuchó como si pasara un avión, pero muy duro, o sea, durísimo, durísimo. Imagínense ustedes, pasa un avión por su casa, pero por ahí unas, 10 veces más duro. Pero ese pasó muy rápido, entonces yo dije, no, de pronto como la montaña es tan alta, pues se escucha muy duro el avión. Listo, me dormí, todo bien. Y ya eso de las 3 de la mañana, ¡ay! Otra vez, ese sonido re duro, pero estuvo encima mucho tiempo. Yo me acuerdo que yo me desperté y yo era como, no, paila, nos abdujeron. Hasta acá llegamos porque es que el sonido era muy duro y ya llevaba como unos 2 minutos ahí arriba. Entonces me acuerdo que después ya se despertó otro amigo con el que íbamos y decíamos como, ¿será que salimos o qué? Y yo no, perro, yo no quiero salir porque si salgo, ¿qué tal esté ahí afuera un alien esperándome? No, 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 no. Y ya después me acuerdo que el último en despertarse fue Pipe. Y es que el sonido duró mucho tiempo, pero ya después de un momento a otro se desapareció. Y pues ya, todos volvimos a dormir, ¿sí o no, Pipe? Pues para complementar, no, decir algo de mi punto de vista, uno es que a mí yo no sé qué pasó y a mí el sueño me mata, me noquea. Pues, ¿qué pasa? Nos acostamos y yo sí sentí, yo lo último que me acuerdo fue que nos acostamos y pasó como un perro, o sea, no, entonces escucharon pasos y todos como quedamos, uy, Uy, ¿qué sí. pasó? Entonces quedamos como, uy, ¿qué es esto? Y claro, pues habían tenido un taser. Y yo dije, marica, saque eso, weón. Tenga eso a la mano porque si abren esa carpa, perro, ponga ese taser. Y no nos pasa nada. Bueno, y no, era como un perro. Yo creo que era un perro. Y bueno, no pasó. Y caí profundo. Cuando me desperté, escuché ese sonido, el que dice Fabi. Pero lo que pasa es que como yo me desperté de últimas, claro, yo desperté, lo escuché y ¡pum! No, marica, eso es un avión. Pero entonces cuando usted me dice, no, pues que eso lleva sonando la de tiempo. Yo, no, perro, yo también sentí terror. Entonces, baila, es eso. Después lo contaremos muy bien, pero pues a modo de excusa es que yo me noqué y ya pasó eso, a asustar y el otro día como a pensar qué pasó. Pero uy, eso es lo único que he tenido, sinceramente es lo único que yo tenía así como acercamiento. Si es que eso, Uy, sí, es que lo que mencionaste del perro, uy, eso también fue duro. Porque es que, claro, nosotros averiguamos y decían que no, que últimamente en La Peña, pues a donde fuimos estaban robando mucho, que eso subía gente armada a robar y que yo no sé qué. Entonces imagínense ustedes, pónganse en situación, van a acampar, éramos creo que como 5 personas, van a acampar toda la vuelta y ustedes están toda la noche afuera comiendo, charlando, escuchando musiquita, mirando las estrellas y apenas ustedes se meten a la carpa y apagan las luces, se escuchan pasos afuera. No, yo me acuerdo que yo estaba, pero en la inmunda yo decía, nos van a robar, nos van a matar, nos van a abducir y yo ahí pegaba con el taser en la mano. Y no, eso fue horrible, fue horrible, fue horrible hasta que después sí, yo creo que también fue un perro, nos dimos cuenta que como que nos pasó muy al lado y se oían como 4 paticas y después se fue. Y yo ahí ya casi me pongo a llorar. Pero sí, eso es algo que vamos a contar pues también más adelante porque tenemos más experiencias, digamos que acampando y todo esto. Entonces, pues no sé amigos si tienen algo más que añadir. sí, ya eso es todito, digamos que quedará. Eso es como un abrebocas de todo lo que pasó, de lo que nos va a pasar. Entonces, y en un futuro se los contaremos y de pronto hayan más experiencias. No estamos sujetos a que volvamos a ir allá y bueno, ahora sí, ir más y bueno, ¿qué pasa? En un futuro, para eso estamos. Listo, queridos oyentes, eso fue todo por la noche de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenos tu relato sobre qué experiencias alienígenas han tenido, sobre qué ha pasado con Leonardo da Vinci, cuáles son sus teorías. Los escuchamos y los leemos. Les habló Diego Bolaños, Felipe Monastoque y Fabián Ibáñez. Fue un placer. Gracias a todos Hasta y luego, hasta la amigos. próxima. Gracias.